para todos. Me presento, mi nombre es Jenny Paola Méndez Vargas, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso Psicología Social perteneciente al grupo 400. En el presente video realizado el día de hoy, domingo 24 de noviembre, con respectivos consentimientos para grabar la discusión, se abordará una actividad académica llamada Grupo Focal, la cual consiste en la participación de 4 personas, las cuales darán respuestas a 5 preguntas relacionadas con la migración, con el objetivo de saber cuál es la percepción que tienen las personas de mi comunidad acerca de los migrantes venezolanos. Las personas, por favor, se presentan cada una. Oscar Sierra, Lucy Torres, Alejandro Sierra, Shirley Díaz. Antemano les agradezco por participar en esta actividad académica, la cual tiene una duración aproximadamente de entre media hora o una hora. Asimismo, las respuestas que den a los interrogantes no serán evaluadas como correctas o incorrectas, ya que este ejercicio lo que busca es conocer la percepción y las opiniones de cada uno de ustedes acerca de la migración venezolana. Pero la idea claramente de este ejercicio es que puedan participar exponiendo sus puntos de vista. En este orden de ideas, si quieren aportar o refutar, es desde el respeto a partir de cada respuesta. Los participantes deberán levantar la mano y yo como mediadora les daré la palabra. ¿Listos? Entonces, mi primera pregunta para todos ustedes es, ¿qué experiencias personales o de su comunidad, tanto positivas como negativas, han influido en la forma en que perciben los migrantes? Aquí, Shirley, comencemos por Shirley. Bueno, yo no soy de aquí de Zipaquirá, soy de la parte de pronto de Valledupar, y pues los venezolanos cuando llegaron de pronto a la ciudad de Valledupar hubo mucha inseguridad. Entre eso pues se escuchaba que mataban a cada uno, que robaban. Entonces yo creo que más por la parte positiva, a ver de pronto la migración venezolana fue como la parte negativa, porque se escuchaba más la inseguridad que lo positivo de todo esto. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo diría que como país vecino, como país hermano, estamos en la obligación de ayudar a los migrantes venezolanos. Además, porque en alguna época, por allá en el año 50 y algo, Colombia tuvo una situación muy difícil de orden público. Hubo un militar que fue presidente, que fue Rojas Pinilla, pero fue una época bastante complicada donde la mayoría de las personas de los hogares tuvieron también que ser migrantes hacia Venezuela en esa ocasión, ¿no? Y yo lo digo por experiencia de mis padres. Pero infortunadamente, la época que nos ha tocado con la migración venezolana ha sido muy difícil, porque es un tiempo en que ya nadie respeta a nadie. También se sabe que muchos de los migrantes venezolanos estaban en las cárceles, no era gente de un perfil trabajador, de un perfil honesto, donde pues cualquiera pudiera abrirle las puertas de su casa sin temer alguna desilusión. Además, por la misma cultura que ha tenido esta gente,
no de todos, porque hay gente muy preparada, gente importante, como en cualquier país. Sí, señora. Pero en el caso de ellos, de, de estos que vienen de abajo, por decirlo así, eh, creen que es obligación que los colombianos tengamos pues que brindarles en bandeja de plata lo que quieren. Y particularmente nosotros tuvimos una experiencia con mi hija en Cota, con un individuo venezolano que tenía una peluquería, que mi hija llegó a parquearse y le tocó el carro, pero una cosa ínfima. Y este hombre nos hizo un escándalo tremendo y en una actitud pues como de superioridad y ufanándose de que siendo venezolano él tenía peluquerías, tenía carro, tenía no sé qué más. Entonces es donde pues veo yo que, que la cultura de estas personas, que fueron más los que llegaron de un perfil bajo que personas de bien, y que concretamente lo vemos, lo sabemos todos los días, la inseguridad con ellos en, en todas las ciudades donde han estado. Y a decir verdad, no en mi caso, yo no tengo fobia hacia ellos, pero sí sé de muchas personas que sus comentarios son muy despreciativos y muy negativos por el comportamiento que ellos han tenido. Ok, muchas gracias. Pues a mí, digamos que en estos últimos 8 o 10 años, digamos que mm, por la parte laboral donde me desempeño, en el ámbito donde me desempeño, me tocó, digamos que vivir esta migración y pues veo es como, digamos que ellos coparon, digamos, toda la parte laboral de la empresa donde yo estaba. O sea, nosotros, digamos que de unos 100%, eh, de la mano de obra era colombiana y de un momento a otro se invirtió. O sea, eso afectó bastante. Mucho, mucho, porque pues el migrante les pagaban así fuera, digamos que el dueño de la empresa les ofrecía así fuera la comida y ellos trabajaban por la comida y al principio se quedaban y les pagaban lo más barato. Y me tocó ver, digamos que en el traslado, eh, de, de mi traslado de mi casa a donde trabajaba, eh, gente caminando con sus maletas, con sus colchones al hombro y todo esto. Y esto también pues generó inseguridad porque yo escuchaba comentarios en el camino que ellos se apostaban a los lados, se acostaban debajo del puente y esperaban que anocheciera y atracaban a la gente. O sea, había gente que iban pasando, les quitaban sus ciclas, les quitaban sus cosas. En un comienzo fue fuerte, ¿no? Pues poco a poco hacia este lado se fue desapareciendo, pero se escuchan comentarios muy fuertes. Es más, que empezaron como a formar como ciertas, digamos, bandas entre ellos para robar bueno, hacer el mal al otro, ¿no? Y veo que esto tanto en la parte pues laboral como social, porque pues lo que dice doña Lucy es cierto, en la parte social eh, conozco muchos también que, que ellos dicen que les toca y los acrimillan porque no, o sea, ya
que les vengan a robar lo poco que tienen, que les van a quitar. Entonces, no, yo sí he escuchado comentarios así, que toca es acabarlo. Hay mucha gente que piensa así. Entonces, pues es lo que yo he escuchado y las experiencias que yo he tenido. No ha sido muy buena, o sea, la migración, pues sí, uno puede ayudar y ayudar, pero es que no se le puede dar la mano a todo el mundo. Es muy complicado, muy difícil saber quién sí y quién no, porque como ellos fueron llegando de a poco y no nos dimos cuenta a qué hora nos invadieron. Entonces, sí. Bueno, Muchas gracias. pues de mi parte, digamos que yo experiencias como tal cercanas o vividas no he tenido, es más como los espejos que he visto en diferentes personas o en diferentes familias o aún en la misma sociedad, ¿no? Yo pues de un tiempo hacia acá, recién empezó este tema de la migración, no sé, como 2010, 2009 para acá, se empezó a visualizar más en el tema social, viendo un poco más de como si fuera indigencia, por decirlo así. Y esa fue como, es como la experiencia más cercana que he tenido, donde ellos mismos incluso utilizaban sus hijos para poder sustentar el día a día de cada uno de ellos, ¿sí? Pues que son peladitos que deberían estar incluso como en su diario vivir de un colegio, de una buena alimentación, de todo este tipo de cosas, pero que pues obviamente las circunstancias no los llevaban a tener una calidad de vida que uno dijera, bueno, por lo menos son unos migrantes donde también encuentran un buen futuro sabiendo que están en un país donde no van a encontrar ciertas comodidades que aún nosotros como colombianos también estamos en la lucha diaria. Sí, esa ha sido como la experiencia más cercana de ver la pobreza, la indigencia en las calles pues con los niños. A mí me partía más el alma ver los peladitos por ahí aguantando frío, en las lluvias y todo este tema. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Ustedes creen que la llegada de los migrantes venezolanos a Colombia ha generado un aumento en la inseguridad social? ¿Por qué? Comencemos otra vez por este ladito. Sí, como ya pues ya lo había comentado y lo primero que comenté, una de las grandes problemáticas es la inseguridad. Bueno, yo viví un caso muy particular allá en la ciudad de Valledupar, que pues un amigo salieron a las 8 de la mañana y él de pronto por no dejar robar al amigo, lo mataron y fue parte venezolano. También otra familia que hospedó a una familia venezolana y en un momento a otro le desocuparon la casa. Entonces, esos son como ejemplos, bueno, vividos, porque no se puede decir que todos son así. También he estado con personas venezolanas que son muy trabajadoras, pero que de pronto, como lo dice la señora Lucy, la parte venezolana, uno no sabe cómo es la parte política de allá. Ellos vienen de subsidio tras subsidio y de pronto de tener las cosas a la mano. Y pues se les hace de pronto fácil conseguir las cosas de esa manera, de la parte de la inseguridad, de la parte del robo. Y pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Alguno más? Pues yo creo que el mayor problema que esta gente, que se ve en esta gente es la inseguridad. Es el mayor problema porque es que es gran cantidad de personas que han entrado y reitero, la mayoría de ellos son de un perfil tal vez de mucha pobreza en Venezuela, de mucho libertinaje, porque como vienen de un gobierno desde hace tiempos que, entre comillas, socialistas, que les prodigan o les solucionan al menos el diario vivir, pueda que sin lujos, sin nada, pero se acostumbran a comer del gobierno, a no trabajar, a no prepararse.
y han cogido es por el lado de la delincuencia y es triste pensar en eso porque lo que decía aquí nuestro compañero, eh, da tristeza ver esas familias que muchas veces suben a los buses el esposo o la esposa y dos o tres chinitos al Transmilenio suben constantemente a pedir si lleva un pan que les dé el panecito que uno lleva para poderle dar a sus hijos. De donde uno deduce que se vinieron con una mano adelante y otra atrás. Claro, porque ya no tenían subsidio ni nada. Pero lo triste es pensar que llegan a cualquier país y que tienen que succionar los presupuestos de esos países. Entonces, sí, es desde todo punto de vista es un lío la migración, no solo en Colombia, en todas las partes del mundo. Sí, señor. Sí, por lo menos ver de lo que, pues, dijo, no solo a nivel nacional, sino internacional, los países vecinos, incluso Ecuador, bueno, más que todo Ecuador, donde toda la parte costera se ve afectada, por lo menos todo el gremio camionero. Son de las personas que para hacer una ruta en las noches, hoy en día las mismas empresas, las organizaciones, les dan un horario estipulado, les dice ustedes solo pueden transitar hasta las 7 de la noche, máximo 8, ¿sí? Incluso esos ya llevan como piloto automático y las mulas se les apaga y no pueden andar, precisamente por lo mismo, por evitar todo este tipo de robos en carretera que en algunos tiempos no se veía, sino hasta que llegó todo este tema de la migración venezolana. Entonces ese tema de seguridad sí, pues incluso no es solamente ellos, sino hay veces hasta la misma delincuencia de nosotros como colombianos se unen con ellos porque son personas que igual no están acostumbradas así a tener un dinero trabajado, a tener unas comodidades trabajadas, sino pues de esta manera afectando a las personas y a la sociedad. Muchas A gracias. mí, bueno, en este punto, pues sí, o sea, la llegada de los venezolanos, digamos, de la migración venezolana, pues afectó o ha afectado hasta el momento en la parte de seguridad, tanto seguridad y la parte social. Pero más que esto es ver, o sea, es ver que da tristeza también, es como el gobierno ha venido, digamos, no tuvo un control Permitiendo que pasen las cosas. Exactamente, o sea, ellos los dejaron a su libre albedrío, antes les dieron muchos beneficios, porque ellos tienen muchos beneficios, como migrantes tienen un montón de beneficios, pero el gobierno, digamos, no ha hecho un control sobre esto y ellos llegan y se acomodan y el mismo gobierno, la policía, bueno, los entes encargados de todo lo que es la seguridad, pues no ha podido controlar nada de esto. O sea, yo no sé cómo el gobierno no ha tomado acción porque es que es muchísimo. O sea, aquí en Zipaquirá se ve muchísimo venezolano, mucho haciendo daño a otros. Aquí Zipaquirá se convirtió hasta en expendio de drogas, de armas, de todo esto. Y yo he escuchado en las noticias que esto viene de organizaciones ya venezolanas, organizadas venezolanas. Entonces uno dice, madre, pues no es solo el hecho, porque si el gobierno controlara todo esto, pues la seguridad no estaríamos así. También tiene que ver es todo lo que el gobierno les ha permitido y lo que les ha subsidiado hasta donde les ha subsidiado, porque es que incluso hoy en día esta gente tiene más beneficios que uno. Yo estuve desempleado más de 6 meses y, o sea, no, muy difícil con ellos.
pero es que toda esta parte o sea, yo pienso que viene más por la parte de organización del gobierno, tanto nacional como aquí en el distrito, como a nivel departamental. Son controles que tendría que hacer migración y la misma policía, pero no lo hace. O bueno, no sé, o sea, yo no he visto que hayan estos controles así como hacen como así para verificar así sea uno que tiene los papeles igual, del carro o la moto, ¿no? Esta gente anda para allá y para acá como si nada. Entonces, Bueno, ese es mi punto de perdón, vista. Sí. ahí hay que hacer una Cuénteme, sí. salvedad. Y es que el país, si bien es cierto, pues que entró gran cantidad de gente sin control, un país no puede hacer nada frente a esa condición, porque todo es, hay tratados y hay cuestiones de tipo internacional que favorecen los migrantes, porque en ese caso les tocaría hacer lo que dijo Trump, ¿no? Sí. Poner muros, Muro. Y barreras. por aquí no entran. Sí, pero imagine, además esto fue intempestivo cuando entraban por ahí uno que otro y en fin, pero ya con Maduro eso fue intempestivo entre gente. Y otra cosa es que los que están legales, los que tienen su estatus legal, el país tiene que darles como cualquier ciudadano Los mismos derechos. nato los mismos derechos. Desafortunadamente o afortunadamente es así, porque qué tal toda la gente que se va para Estados Unidos, por ejemplo, el que consigue su estatus legal, pues tiene todo y por eso es que emigran para buscar un porvenir mejor. El que no, el ilegal, y lo logran coger como ilegal, pues lo deportan, Lo expulsan. si están en época de Pero deportación. mire que eso es cosa que acá en Colombia no pasa. Acá pueden coger un venezolano y que tenga algún delito de cárcel o algo. No, no lo deportan. No les pasa ¿Por nada. qué? Porque la ley colombiana, y creo que la de algunos países, dice que el delito se debe pagar en el lugar donde se cometió. Yo diría, esa gente que hace mal debieran sacarla porque no Es un tenemos gasto por para el qué país. pagar impuestos, así estén Vamos a en las comer. cárceles. Pero ¿de dónde sale el dinero de todos nosotros? ¿Sí? Porque hasta un pan que nos comamos estamos pagando el IVA y pagando todo lo que estatuyen para sacarle el dinero al pueblo. Entonces, pues frente a eso sí hay que entender que si están legales, pues tienen que recibir todo lo que les corresponde. Hay que ver una cosa, y es que el que está legal no comete barbaridades porque sabe que pierde todo. Es muy raro que está bien. Entonces los que verdaderamente han hecho digamos que están aquí para perjudicarnos son los que no tienen estatus legal, que es gente como muy de abajo del país, infortunadamente, que está por todos lados, no en Estados Unidos, el tren de Aragua ya está allá. Eso me parece terrible, una organización que se está moviendo en el mundo entero. Bueno, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Creen que es verdad que los migrantes venezolanos son los responsables del desempleo en Colombia? Comencemos acá con Oscar. Sí, yo sí pienso. eh, lo que pasa es que, bueno, pues en el sector que yo laboro,
es el metal mecánico como soldador. Y en esta área, pues resulta que se ve mucho, o sea, yo creo que mucho venezolano, mucho. No lo digo solamente aquí porque donde yo estoy trabajando, sino pues porque yo estuve viajando en la parte de Santander, Bucaramanga, Sabana de Torres, Barranca Bermeja y toda esta parte. Y toda esta parte está inundado de petróleo, ¿no? Es zona de explotación y exploración. Y veo que la mano de obra allí, no sé si es que ellos les pagan más barato, no sé, pero ellos han copado, claro, porque ellos tienen un conocimiento bastante fuerte en la parte de los hidrocarburos, porque pues Venezuela es potencia, es una de las potencias a nivel mundial en la exploración pero veo que sí, o sea, ellos han copado, digamos que muchos puestos, eh, claro, porque también son capacitados, o sea, la experiencia que yo he tenido es que ellos son personas que se han formado, que se han capacitado para esto, ¿no? Entonces tienen un conocimiento bastante arduo en el tema. Y pues a nivel personal, también he visto que hasta, digamos que en los trabajos informales coparon también todo, o sea, todo lo que son barberías, lo que son panaderías, pastelerías, o sea, en todo lado donde uno se meta, eso gente ya, o sea, es inundado. ¿Por qué? Porque a ellos les pagan menos de mínimo y ellos trabajan por eso, porque así sea lo de llevar para la casa lo mínimo que tengan, pues lo buscan cómo llevarlo, pero pues veo que esto ha afectado bastante la mano de obra colombiana porque, o sea, pues nosotros estamos acostumbrados, en mi caso, a emplearme con todos los derechos, con todo, o sea, con todo lo que uno debiera tener de un trabajo y hay mucha gente, en mi caso, conocida ya en la empresa, gente que ni siquiera o sea, trabajaban, pero ni siquiera los habían afiliado o tienen unos acuerdos ahí que en vez de que pagar salud y todo eso, entonces les dan es una bonificación. Bueno, es un poco de enredos que eso es lo que yo voy, que se permite en el sistema y yo digo que eso no debería ser así porque es que nos afectó mucho. O sea, por ejemplo, anteriormente un cargo de soldador en esta área, pues, 8 9 10 millones de pesos. Ahorita un soldador lo pagan casi que con el mínimo. Un poquito más, a veces el doble y ya. Entonces, como llegó tanta mano de obra, mucha mano de obra, entonces pues se bajó. O sea, ya hoy en día no pagan verdaderamente lo que es. Y bueno, lo otro pues también que se crece, ¿no? Se crece porque es que han copado todo lo que vuelve y digo, o sea, todas las ramificaciones que tú vayas a ver, hay venezolanos por todo lado, entonces pues así mismo uno no tiene muchas opciones también para buscar trabajo. Yo he visto que esto es lo que más nos ha afectado. Bueno, muchas gracias. La señora. A ver, yo Cuéntenos. digo que sí y no. Colombia ha vivido con desempleo, con índices altos del desempleo en todos los gobiernos. Y este gobierno también es causante de que no haya empleo suficiente, porque este gobierno, desde que llegó, habló de que las energías limpias, de que había que dejar de explotar el petróleo, de que había que... Esos son empleos que se han cerrado. Es decir, que en vez los gobiernos de quitar cosas, y si quitan, pues reemplacemos de inmediato por otras áreas, por otros cargos, por otras formas de crear empleo, empresas y todo, pero es que se han cerrado muchas empresas, no debiera haber desempleo con la migración legal, pero los mismos gobiernos
se encargan de eso, de no crear empleos suficientes, de no incentivar las empresas. Bueno, a eso muchas cosas se podrían hablar de eso, ¿no? De que la falta de empleo no es tan solo por la migración. Yo pienso que eso es más de fondo, eso ya es más de tipo político, de, de negligencia, de muchas cosas y de la corrupción que vivimos, desgraciadamente. Todo eso va mutilando las expectativas de que la gente viva mejor. Yo Bueno, pienso eso. muchas gracias. Yo creo que acá hay una responsabilidad de parte y parte, ¿no? Pues porque si bien es cierto que hay un tema que es del gobierno, otra parte también es de como del sector privado, que son las diferentes empresas, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos que, pues en una empresa normal, toda su parte administrativa o en sus cargos gerenciales, ustedes muy raro verán a una persona venezolana ejerciendo alguna de las funciones como de altos mandos, ¿sí? Digamos que una gerencia, una coordinación, una administración, es muy raro. Acá realmente esto lo afecta, es más que todo la mano de obra, la parte operativa en las diferentes empresas, los mandos medios hacia abajo, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene algo y es que de alguna manera exige incluso a las empresas, bueno, la misma DIAN, la UGPP, que es la que controla toda la cotización y aportes de las personas, que las empresas cumplan con pagarles una seguridad social y demás, ¿sí? De que no pueden haber contrataciones de personas por prestación de servicios, incluso en el mismo sector público, ¿sí? Este tema del desempleo es más de la parte informal, donde llegaron ellos con sus diferentes puestos en las esquinas a sacar a las personas que ya llevaban años de trabajo con sus negocios, con las tiendas y todo esto. La sociedad se ve afectada más que todo en esa parte, y pues que es el diario vivir de los colombianos, ¿sí? De donde se saca su sustento diario. Es más como realmente nos vimos afectados, porque por lo menos en Bogotá, por esquina donde usted vaya, puesto de empanada, de tinto, las chicas, hoy en día las mujeres en las motos, mujeres venezolanas, ustedes los ven por los talleres, por donde vayan, con sus motos de tintos hasta donde más no, sí, cosa que por lo menos acá no existía, porque estaba la señora en la esquina donde uno jalía un tintico, un cigarrillo, lo que fuera, y por lo menos obligaba que la misma comunidad fuera hasta allá. Ahorita como que ellas también ofrecen de tenerlo a uno todo ahí a la puerta, entonces es más como la parte hacia abajo que sí se vio más afectada por el tema. Ok, muchas gracias. Chile. Bueno, yo creo que gran parte también es la parte del gobierno, porque si nosotros vemos en todas partes, en todos los sectores nos estamos quejando. O sea, todos los sectores en este gobierno nos estamos quejando. Entonces, yo lo digo también por la parte de la minería, porque hay muchos gerentes, muchas personas de la minería que están diciendo, pues si nos están atacando tanto en la parte de la minería, pues dejemos esta parte de la minería. Entonces, ¿qué es lo que se va a crear? Más desempleo. Entonces, eso es algo de parte y parte, porque el gobierno anterior también se presentaba de que cuando llegaron los venezolanos, pues mano de obra barata, pues la competitividad, no, que pues obviamente una persona, un empresario busca calidad, pero también busca su presupuesto. Si nosotros tenemos mano de obra barata, pues obviamente nos va a salir la cuestión, o sea, el presupuesto no va a ser tan caro. Entonces, yo creo que todo hay que ver, todo está reflejado y todo como que es una cadena. Aquí hay muchos puntos de vista que hay que ver en la parte del desempleo aquí en Colombia. Por ejemplo, en el caso, yo trabajé en una empresa de allá vendían en la parte informal, una buceta, vendían hamburguesas y ese tipo de cosas y se ponían en cada esquina y eso. Y yo le decía que por qué tenía personal venezolano, que por qué no tenía colombiano. Me dijo, no, lo que pasa es que es más barato y a ellos no le tenemos ninguna clase de prestación. Entonces, es eso, pues cada persona busca su propio beneficio. Entonces,
Ese es mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. La cuarta pregunta para todos es, ¿consideran? Después viene el whisky, ¿no? La cuarta pregunta, ¿consideran que los migrantes venezolanos deben tener los mismos derechos en salud, educación, trabajo que los colombianos? Comencemos acá por don Oscar. Pues yo creo que sí, o sea, o sea, cuando digamos que hay garantías para todo el mundo, pienso que, que esto ayuda, o sea, porque esto nos lleva a ser una sociedad eh, en busca del bien para todos, en busca de, digamos, que todos estemos bien, ¿no? Porque todos debemos garantizar que por lo menos tengamos lo mínimo, ¿sí? ¿Sí? Que lo mínimo es la salud, un lugar donde vivir, ¿sí? El agua, la luz, todas estas cosas, pues yo creo que si se pudiera garantizar para todo el mundo, pues sería, entonces, yo pienso que sí, o sea, pero digamos que en esta medida, digamos que para mí, para los venezolanos, pues digamos que como se habló en los puntos anteriores, pues sería como para las personas sobre todo que son muy vulnerables, ¿no? Eh, yo siempre también en estos viajes que hice a otros lugares, pues le daba a uno durísimo ver los niños, las mamás durmiendo en la calle, encima de un colchón mojado, lloviendo y caminando por las vías, ¿sí? Pues que por lo menos esto se les pudiera garantizar lo mínimo, sería como en mi forma de pensar, porque esto ayuda a que no se vean estos niveles digamos, de violencia social, de delincuencia también, ¿no? O sea, pues estas personas, pues digamos que donde se lograran agrupar y se lograran, bueno, solucionar no sé cómo expresarlo, pero, pero ellos no tendrían ni que buscar que robar, ni que buscar que ni atracar, ni nada, sino que más bien se les pudiera ofrecer un empleo, ¿no? De una forma justa para todos, porque pues si les negamos, digamos que yo también me pondría en el lugar de otros, ¿no? Yo de irme de aquí para otro lugar, pues donde uno lo sacan a las malas, a la violencia y tener que llegar a violentar para robar y todo esto, pues uno se pone en el lugar de uy, no, terrible, o sea, pues que si uno lograra llegar donde le garanticen sus derechos, pues uno lograría, digo yo, me pondría que pues más bien en ayuda a salir adelante, ¿no? Porque uno va a, o sea, soy de los que pienso que uno va a trabajar para empezar a echar para arriba o por eso sostenerse en la sociedad. Bueno, no, muchas cosas, pero yo pienso que lo justo es que se nos garanticen a todos, ¿no? Lo mínimo, por lo menos lo mínimo. Ok, muchas gracias. Yo digo que yo no quisiera estar en los zapatos de esas, de una familia de esas, no, porque es doloroso también ver, pensar que fueron sacados de su propio país, expulsados, digamos en sentido figurado, porque pues con un gobierno como ese no resistieron la presión, la situación y prefirieron salir de su país. Y duro para esa gente, muy duro. No vas a pensar que caminan kilómetros de kilómetros, que ya se quedan sin zapatos, sin cómo pues proteger sus pies. No, eso es triste, realmente. Pero desafortunadamente lo que dice aquí el compañero Oscar, pues debieran tener llegar a un país donde tengan lo mínimo, pero como
no se preparó el país para eso, los gobiernos. Eh, no hubo ese control inicialmente y la gente que llegó también revuelta, porque venía gente delincuente, gente de bien, que a lo mejor también le tocó volverse delincuente por la situación. Entonces, eh, lo que verdaderamente digo yo es que aquí esta gente vive más que todo es por la caridad, por la misericordia de los corazones que han podido tolerarlos y ayudarlos. Entonces, muchas cosas habría para decir, pero realmente no está en las manos ni de nosotros ni del pueblo en sí solucionarles la parte legal. Entonces, damos de lo que tenemos, que igual aquí nosotros hemos colaborado con muchos de ellos recién que llegaron, con muebles, con ropa, con todo lo que fue posible. Pero si uno fuera a un país en una condición como esas, que le tengan que dar la ropa vieja, los muebles viejos, todo eso, pues no se va a sentir muy bien. Pero la necesidad sí obliga a vivir de la mejor manera posible. Los que no han podido vivir bien o los que no han tenido lo mínimo serán los que se unieron a los delincuentes, están robando, están matando, están haciendo de todo. Bueno, Muchas yo, gracias. yo creo que esta sería una pregunta que lo contradiría a uno, porque pues bueno, inicialmente dimos como una opinión del mal que llegaron a hacer, ¿no? Y de pronto llegar ahorita a decirles, bueno, si el gobierno tiene que darles la salud y educación, entonces ahí dirías contradictorio, porque si vinieron a hacer mi mal, ¿por qué voy a pedir que les den, ¿cierto? Pero lo que dice acá la señora Lucy es que el país no estaba preparado para recibir esta cantidad de personas y mucho menos para mantenerlas, ¿no? Mantenerlas con esto mínimo que es la salud y la educación. Si muchas veces, si bien es cierto, en algunas partes de Colombia ni siquiera llega un servicio público, no hay educación para niños en las veredas, niños donde tienen que recibir unas clases en casas o en escuelas de chozas, bueno, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría yo decirles que sí se les garantiza a ellos una educación cuando ni siquiera en Colombia, para nosotros como colombianos y muchas personas de escasos recursos, se les está asegurando el cumplimiento de ese derecho? ¿Sí? Entonces, hoy en día, por lo menos, cubrir la salud de uno de nosotros que no tenga un empleo, que no sea jubilado, que al país le cuesta, porque cuesta pagarle a un médico, cuesta dar un medicamento y tal. ¿Qué más? O sea, es mucho más costoso también tener que darle a otra persona pues que viene de otro lado, que sí, pues si lo miramos a nivel de corazón y de seres humanos, a todos quisiera ayudarlos y a todos quisiera darles, pero desafortunadamente es algo que al país le cuesta y pues incluso para uno mismo tener una cita médica es un complique porque no son tiempos largos, tiempos de esperas, tratamientos no brindados, que muchas veces acá en Colombia hay enfermedades que no se pueden tratar, ¿sí? Porque son cosas que son enfermedades huérfanas y demás. Entonces es muy difícil asegurarles a ellos que eso se les pudiera, pues si fuera por uno de ser humanos, sí, chévere, que a todos se les den, ¿sí? Pero pues no creo que sea tan fácil. Ok, muchas gracias. Yo creo que uno como colombiano es de buen corazón y siempre somos como muy empáticos. Entonces, sí creo que ellos deben tener el derecho de pronto de una salud, de una ARL, bueno, de esos derechos, porque uno como persona, uno como mamá también piensa, y sobre todo con este gobierno, si de pronto uno llegara a emigrar, de pronto que por lo menos le dieran a uno esos pequeños derechos, no que uno poseera de esos derechos, pero también da como la inconformidad de que uno dice, bueno, si no hay ni para nosotros,
¿cómo vamos a tener para todo ese personal? Pero, pero sí creo que la parte positiva ellos sí deben tener. Aparte de que la inseguridad, aparte de todo, de todas esas problemáticas que ellos nos generaron, pues sí deben tener esos derechos porque son familias, son personas que vienen a rebuscarse, de pronto a que lo que no tienen allá, venirlo a buscarlo en otras partes. Entonces, en eso sí creo que sí debemos ser muy empáticos. Ok, muchas gracias. Y por último, ¿qué aspectos beneficiosos y perjudiciales consideran que tiene la llegada de los migrantes venezolanos a Colombia? ¿Qué aspectos beneficiosos? Sí, comencemos por la señora Lucy. Bueno, eh, de pronto, aunque no conozco yo experiencias directas, pero yo sí veo que los venezolanos son inteligentes, tienen un coeficiente mm, Más digno de avanzado. valorar, digno de valorar. En la música, por ejemplo, me he dado cuenta de todos esos chicos que suben a los buses, unas voces hermosas, tanto mujeres como hombres, y tienen la facilidad de componer prosa, de componer eh, de manera, ¿cómo se llama? Instantánea. Tienen muy buenas cualidades, sí. Y posiblemente, si no se marcara esa diferencia de país, tanto en ellos como en nosotros, hombre, sería un conjunto de colombianos y venezolanos muy benéfico para el país. Pero eso se marca mucho. Y si uno, a pesar de que lo mueve el corazón y como dice la compañera, que somos empáticos, somos generosos y demás, pero no es suficiente para, digamos, a poderlos abrazar, así lo siento yo, poderlos como abrazar, como, no, hay como una barrera, como un algo que trata de distanciarnos de, sí, pero sería muy bueno, como digo, podernos abrazar más familiarmente. Eso es la parte positiva. En la parte negativa, desafortunadamente, y tal vez el mismo distanciamiento que muestra uno hacia ellos, es porque llegaron y muy rápidamente vimos la faceta mala en ellos, la inseguridad, como el abuso, todo eso. Entonces, porque uno nota, por ejemplo, en otros países, yo estuve en Estados Unidos, fui a la escuela a estudiar inglés y me di cuenta de la diversidad de migrantes de tantos lugares del mundo que van a buscar el sueño americano. Y bueno, pues uno no puede sentir empatía con todos esos pueblos
porque pues uno es una gotica en un montón de agua, ¿no? Y cada uno se siente así. Pero yo veo que con los venezolanos que estamos tan cerca, que somos, Casi es que era el hermanos, mismo pueblo, sí. es que nosotros que si vamos a echar atrás la película de cómo fue la historia de la gran Colombia y todo eso, somos lo mismo, lo único es que no decimos una terminología que ni ellos dicen la nuestra ni nosotros la de ellos, ¿no? Pero yo no sé por qué, en qué momento nos volvimos como muy, como si no, como si fuéramos los unos por allá de Senegal y los otros de Francia, o si, si es tal vez por la misma historia de que todos los de Chávez, de todo eso para acá, ha dejado como un sinsabor en en las naciones, ¿no? O en nosotros que hemos sido tan cerca de ellos. Desafortunadamente, eso no deja que haya armonía en la convivencia absoluta con ellos. Aunque yo aquí, por ejemplo, esa familia que ayudaron ustedes para la primera comunión de las niñas, son una familia que bien podría uno decir, son como cualquier colombiano, pero como infortunadamente nos, nos relacionamos más con los que no tienen como esa educación, ese saber llegar a la gente. Entonces, yo diría que eso es lo que hace también, pues, que no sean muy bien acogidos. Bueno, Sí, yo muchas también gracias. diría que es más el tema también, pues, como de la armonía, ¿no? Yo por lo menos en el colegio de las niñas veía y veo uno como esa clasificación bueno, yo tengo mis compañeros o los venezolanos o los nombran así, ¿sí? Y es más por su forma de ser, por su forma de actuar como personas. Si bien es cierto, cuando llegaron la primera reacción que ustedes hablan de venezolanos es del robo, mala educación y demás. Pero asimismo hay personas que, escucha, uno dice, bueno, llegaron y se la luchan y hoy en día por lo menos tienen con qué pagar una renta, con que ayudar a sus familias que dejaron allá, que también yo creo que, o sea, duele mucho uno tener que salir de su país y dejar sus seres queridos allá, sus hijos, sus papás, sus hermanos, lo que sea, pero también hay personas que la luchan día a día, ¿no? Pues incluso acá no quiere decir que porque nosotros somos de acá, no hayan malas personas en cuanto a su comportamiento, ¿no? Porque de corazón y eso pues cada uno sabrá, pero más en cuanto a su comportamiento, sus acciones, su forma de ser, pues pasa así en todo el mundo y eso va como en las personas que uno se encuentre en el camino. ¿Sí? De acuerdo con la primera experiencia que usted tenga con uno de ellos, usted va a empezar a clasificar o a determinarlos de eso y no, pues es que este es no sé cómo, este es así, como de acuerdo a o esa es la percepción que yo puedo dar. Muchas gracias. Oscar, sigamos con... Bueno, no, pues yo, digamos que yo tengo una impresión muy chévere con respecto a los, digamos, al principio me costó mucho, pero pues con el tiempo que he visto, yo digo que algo positivo que se puede rescatar de ellos es la forma digamos, que llegaron a estar en muchos puestos de trabajo, ¿sí? O sea, fueron gente que, digamos que conozco casos, enfermeras, profesionales, y están haciendo aseo, están barriendo, o sea, no les da pena, y me dicen,
¿no? Yo soy profesional, soy profesor, soy psicóloga, tan, y eso es una parte para destacar de ellos, ¿no? De la clase social, por ejemplo, que hablaba doña Lucy, de rescatar que no les dio pena venir a decir, uy, pucha, me tocó venir a lavar baños, me tocó venir Profesores, a estar, profesionales. no, nada, o sea, yo tengo esa experiencia de conocer gente profesional trabajando fuerte, o sea, es una gente echada muy para adelante, que, que lo que les toque hacer, y en la parte, por ejemplo, donde yo trabajo, también, o sea, gente que muy receptiva a todo, o sea, no, uno que otro, pero es que es impresionante porque inclusive trabajando, digamos que eso yo no lo veía en ninguna parte donde yo había trabajado hace muchísimos años, pero ellos fueron de los que yo empecé a ver que, por ejemplo, ellos llegaban con su bolsita, van a trabajar, pero llegaban con su bolsa de arepas, de empanadas, de tal. Venga, estoy ofreciendo otra cosa. Tal. Yo nunca había visto eso hasta cuando empecé a vivirlo donde yo estaba trabajando. O sea, es de rescatar porque aparte que se tiene su trabajo, pero se la luchan por otro lado, por ¿sí? Entonces, pues yo creo que de lo rescatar es eso, las ganas de los que yo conocí de salir adelante, de mandar para lo que decía aquí Alejandro, para sus familias y todo esto y mantener los suyos, ayudar a otros que están en la calle porque ellos, yo he visto que también ayudan. Entonces, de rescatar eso, ¿sí? Que montaron muchos puestos de trabajo, nos llenaron de barberías, pero fue gente que, porque ahorita De ellos fue uno, que salieron las De las barberías para barberías, hombres acá, sí. porque sí, no, acá no no se las veía hay, eso. aquí no se veía y sí, se llenó de eso, pero uno dice, ah, a mí me cuesta es porque digo, uy, madre, cómo nos quitaron de trabajo, pero digo, es falta también de nosotros, digamos, haberlos, no sé, y bueno, pues ya lo que hemos dicho, o sea, la parte, lo que pasa es que sí, al comienzo fue muy duro porque ellos llegaron fue haciendo estragos, la gran mayoría, los primeros que pasaban por acá fue haciendo muchos estragos, robando, atracando, bueno, no sé, conozco casos, pero pues ya como que eso ha ido pasando y ya uno también como que se empieza a relacionar con ellos y ya no le pone mucha atención a esto y uno, sí, ya uno dice, uy, por aquí no es, mm, ya uno sabe más o menos cómo es la gente, cómo, porque otra cosa a destacar de ellos es su desparpajo, o sea, la gente venezolana es muy desparpajada y dicen las cosas sin importarle nada, ni a quién se lo dicen, ni cómo se lo dicen, sino ellos son muy abiertos a decir lo que piensan y cómo lo piensan. Entonces, son cosas a destacar porque a veces uno le cuesta decir la verdad, o sea, a uno le cuesta decir lo que uno piensa, como lo piensa y a quien se lo debe decir. No, ellos no, esta gente, yo he aprendido mucho de ellos también eso en el trabajo porque ellos No se quedan con no se nada. quedan con nada. Entonces son cosas para uno aprender a relacionarse y aprender a conocerlos también. Pero si uno se da cuenta, toda la gente del Caribe es así. Sí. En Venezuela, Sí. en Colombia, en República Muy de acuerdo. Dominicana, en todas partes, la gente del Caribe es así. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que, bueno, viviendo de pronto de mi experiencia en la parte informal, que son muy multifacéticos, de pronto de que ellos, por ejemplo, allá se colocaban en los semáforos, tenían una llanta, conectaban con una cuerda con fuego, atendían a los niños, hacían una cosa, entonces como que esa parte es una parte positiva para ellos. Cuando yo trabajé con venezolanos, también le pregunté a ellos qué hacían ellos en Venezuela. Y muchos de ellos eran profesionales. Y estaban como profesionales y estaban vendiendo en un carrito hamburguesas. Entonces se levantaban a las 5 de la mañana y eran las 12 de la noche y todavía estaban todo el día. Entonces eso también es una parte positiva que hay que ver de ellos. Y otra cosita que también yo como que les coloco es que uno les preguntaba del área de mantenimiento y sabían, de la parte de refrigeración y sabían de todo un poquito. Entonces, eso también como que es una parte beneficiosa de pronto de los venezolanos, aparte de todo lo que se habla. Ok, muchísimas gracias. Entonces creo que damos por terminado el grupo focal.
Les agradezco a cada uno de ustedes por la participación y muchas gracias a todos. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.